Ese Dios pasa a vosotros. Dije, ahorita que me pare ahí enfrente voy a ver si están alegres, pero pues no puedo ver su sonrisa, mis hermanos. Tenemos las máscaras, ¿verdad? Pero se ve en sus ojos, se puede ver cómo sí están contentos, están alegres de estar aquí en la casa de oración para dar honra y gloria a nuestro Dios. Antes de que se sienten, mis hermanos, les pido que tomen sus Biblias para que me acompañen todos juntos en una sola voz. Vamos a dar lectura a algunos versículos que encontramos en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y pues yo creo que ya en la pantalla ya ven el título del tema, el atleta cristiano. Levanta su mano, mi hermano y hermana, si usted se considera un atleta. Levanta su mano si se considera un atleta. Dos, como 6, 7. Algunos me muestran su barriguita. ¿Qué quiere decir? ¿Que sí o que no? El atleta cristiano. Vamos a ver de qué se trata este tema, mis hermanos. Allá en sus casitas también les pido que me acompañen a leer esta lectura, 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Doy unos segunditos más, escucho unas ojeadas. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Muy bien, leamos todos juntos, dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos y hermanas, gracias. Estoy seguro que quizás el 90% de nosotros ya hemos escuchado estos versículos de alguna otra manera, mis hermanos, y a veces damos diferentes enfoques. Quizás algunos al ver este título y a escuchar estos versículos piensan o se den la idea de que vamos a hablar sobre si nosotros los cristianos podemos participar en algún deporte. Quizás, porque también personas de afuera del mundo han usado estos versículos para platicar de esto. Pero no, mis hermanos, no es ese el enfoque de este tema. Aunque cabe mencionar, por si alguno de ustedes que nos acompaña o en casita tuviera esa duda, no, mis hermanos, no es pecado practicar ningún deporte, siempre y cuando no se rompan ninguno de los mandamientos de nuestro Dios por causa de eso. Nada más para aclarar, pero para poner eso a un lado, no vamos a hablar de eso. El enfoque de este tema, mis hermanos, es sobre una virtud que encontramos en estos versículos. Una virtud que es muy, muy importante, que todos nosotros deberíamos de buscar y tener como atletas cristianos. Y de antemano les digo, hermanos y hermanas, que esta virtud es para muchos de nosotros muy difícil de practicar. ¿Cuál virtud? Ahí yo no veo en los versículos ninguna virtud. Está hablando de los atletas y que corren por ganar un premio. ¿De qué virtud estaremos hablando, mis hermanos? Yo les voy a decir. Esa virtud es la templanza. ¿Qué es la templanza? También la podemos conocer como autocontrol o disciplina. Muy bien. La templanza, esa virtud que nosotros como atletas cristianos debemos de buscar, debemos de tener, pero que a muchos de nosotros se nos dificulta bastante. Esa templanza, ese autocontrol,
esa disciplina. ¿Por qué se nos dificulta? Vamos a ver el significado, mis hermanos, de la templanza. Si buscan ustedes la templanza, dice, la templanza en su uso moderno se define como moderación o autocontrol voluntario. Muy bien, moderación o autocontrol voluntario. Por lo general, se describe en términos de lo que un individuo se abstiene voluntariamente de hacer. ¿Quedó claro, mis hermanos? La templanza, ese autocontrol, esa disciplina de un individuo, de yo, de usted, que nos ve en pantalla, de abstenernos voluntariamente de hacer algo. Una pregunta para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas presentes. No necesariamente me tienen que contestar a voz alta, solamente piénsenlo. La pregunta es, ¿cómo es que cabe esta virtud de templanza o el autocontrol o la disciplina, el abstenerse voluntariamente a ciertas cosas? ¿Cómo cabe esa virtud en los versículos que acabamos de leer? En 1 Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27. No me contesten, solamente piénsenlo. ¿Cómo es que cabe esa virtud en esos versículos? ¿Sí lo están pensando o nada más están esperando a que dé la respuesta? Piénsenlo, mis hermanos, porque estamos aquí todos para aprender. Hay que ejercitar, como atletas cristianos que somos, hay que ejercitar ese músculo que es nuestra mente. ¿Ya lo pensaron? Muy bien. Pues para poder entender cómo es que cabe esa virtud, ¿qué tiene que ver la templanza en estos versículos? Tenemos, mis hermanos, que entender el contexto de todo este capítulo 9 de 1 Corintios. Porque a veces lo que pasa es que leemos 1, 2 o 3 versículos y decimos, esto es lo que a esto se refiere. Y muchas de las veces en la Biblia pues es correcto, pero otras veces no es exactamente correcto porque tenemos que encontrar y entender el contexto de lo que se está hablando. Y entonces, para entender esta virtud, cómo es que cabe en estos versículos, tenemos que entender el contexto de todo el capítulo. Y si han leído el capítulo, pues anteriormente van a ver que el apóstol Pablo, en este capítulo, está dando a saber varias cosas. Pero principalmente está dando a saber que él, siendo apóstol, tenía derecho a ciertos beneficios por su trabajo en el ministerio. ¿Sí lo habían leído antes? El apóstol Pablo está dando a saber, pues a la iglesia, a los que estaba platicando en ese momento, que él tenía ciertos derechos, ciertos beneficios por ser el apóstol, por trabajar en el ministerio. ¿A cuáles derechos se refería, mis hermanos? ¿A cuáles derechos se refería el apóstol Pablo? Pues los vamos a ver. El primero está en el versículo 4. Si van ahí en capítulo 9, 1 Corintios, verso 4, si quieren acompañarme nada más con su vista. Nuevamente 1 Corintios 9, vamos a entender el contexto para poder llegar a la enseñanza. ¿A cuáles derechos se refería el apóstol Pablo? ¿Cuáles beneficios tenía él por ser apóstol? Dice el versículo 4, ¿qué no tenemos potestad de comer y el beber? Aquí está uno de los beneficios, de los derechos que el apóstol tenía, pues por trabajar en el ministerio. Tenía el derecho de comer y beber, que le ofrecieran, que le dieran el comer y beber. Seguimos leyendo, mis hermanos. ¿Qué otro derecho? Verso 5. Dice, no tenemos, y obviamente estaba hablando de él y Bernabé, que estaba ahí también con él. Dice, no tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Qué otro derecho tenía el apóstol?
pues de traer con él una esposa, una hermana mujer, dice, una esposa, como los demás apóstoles. Van dos derechos que les estaba mencionando. Y como que si seguimos leyendo, pues como que vamos pensando, pues le está reclamando o qué. Pero vamos a ver, mis hermanos, vamos a entender el contexto. Ya mencionamos dos derechos. ¿Qué otro beneficio, qué otro derecho tenía el apóstol Pablo? Si leemos, bueno, no los vamos a leer todos, pero dice del versículo 6 hasta el 14, por ahí, dice que él, como apóstol, tenía el derecho de ser remunerado con apoyo material o monetario por su trabajo espiritual por los miembros de la iglesia. Y da unos ejemplos. Vamos a ver. Dice en los versículos 13. ¿No sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y en los versículos anteriormente también daba otros ejemplos. Dice, los soldados no se van a la guerra y ellos pagan por su propia comida. ¿Quién les paga a los soldados? Pues el gobierno. Están ofreciendo un servicio y el gobierno les remunera. También da el ejemplo, dice, un agricultor come de lo que él mismo planta. Y da otro ejemplo, dice, el que cuida el ganado, de la leche del ganado toma. Entonces les estaba enumerando, mis hermanos, todos estos derechos, todos esos beneficios que él como apóstol tenía derecho de recibir después de la congregación, de la iglesia. Y claro está, mis hermanos, que cuando vemos a los pastores de afuera, de otras organizaciones en el mundo, vemos que usan ellos estos versículos para justificar el cobrar salarios altísimos para participar en los ministerios, para predicar la palabra de Dios. Y estos pastores llegan a amasar pues altas cifras de dinero, riquezas de sus congregantes, porque pues dicen aquí, dice al predicador se le debe de pagar, ustedes deben de pagar. Y de hecho, hermanos, bueno, los jóvenes no sé si lo han visto en la página, bueno, en la aplicación de Instagram hay un perfil que se dedica a subir fotos de pastores del mundo, de otras organizaciones, cuando están predicando en un púlpito y traen puestos, hermanos, no les miento, zapatos de $800, un chaleco de $3,500, un cinturón de $500, etcétera, etcétera. Ahí está, mis hermanos, si lo quieren buscar. No me acuerdo ahorita el perfil, el nombre, pero ahí está. Solamente vamos aclarando, estamos entendiendo el contexto que dice el apóstol Pablo. Yo, por ser apóstol, tengo derecho a todos estos beneficios. Pero después de decirles todo esto, ¿qué más les dice, mis hermanos? Algo más importante. Y dice que después de decirle todos estos beneficios que él tenía derecho de recibir, él mismo afirma que él rechaza todos estos beneficios. Él no los quiere, él no los busca. Y es más, les dice, no piensen que estoy diciendo todo esto por reclamar o para que ahora sí me den las cosas que yo me merezco, ¿no? Él dice que él tendría otra recompensa. ¿Cuál sería esa recompensa del apóstol Pablo? Él tendría la recompensa, dice, por predicar el evangelio de voluntad propia. Él estaba diciendo, yo no necesito que me paguen, yo no necesito recibir esto y esto y esto para poder entonces yo decir, ok, ya me diste a mí, ahora sí te predico. O al revés, te predico, pero tú me tienes que dar algo. El apóstol decía, mi recompensa, su alegría es que él podía predicar el evangelio de voluntad propia
y gratis. Él no pedía nada en cambio. Y esa era su recompensa. Vemos en los versículos 15 y 18. Les pido que lean con su vista. Versículos 15 y 18. Nuevamente, estamos entendiendo el contexto para entonces regresar al punto inicial. Dice el versículo 15. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El 17 dice, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Entonces tendría una responsabilidad. Y el 18 dice, ¿cuál pues es mi merced? ¿Cuál pues va a ser mi premio? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, gratis, no cuesta nada, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Muy importante, mis hermanos, entender todo este contexto, porque Él les está diciendo, yo tengo todos estos derechos, pero los he rechazado todos, yo no necesito para predicar el Evangelio. Mi recompensa es que yo lo hago de voluntad. Y entonces continúa diciendo, ya que terminó de decir todo eso, continúa diciendo que Él realmente siendo libre, porque Él lo hace voluntariamente, dice siendo libre, no siendo esclavo de nadie, Él decide limitar todos esos derechos. Al Él rechazar todos esos beneficios, está limitándose Él propiamente, voluntariamente. Decide limitar sus derechos y su libertad y dice que se hace siervo, o en otras palabras, o en otras versiones quizás dirá que se hace esclavo de todos. ¿Para qué? Para ganar más almas. Y sigue dando el ejemplo, dice, yo actúo como los judíos para ganar más almas judíos, más almas judías. Pero también actúo como los que están bajo la ley para ganar más almas que están bajo de la ley. Pero también actúo como los que no están bajo de la ley para ganar almas de los que no están bajo de la ley. Pero también actúo como los flacos y los débiles para también ganar más almas de esos que son flacos y débiles. Y eso lo pueden leer en los versículos 19 y 23. Entonces, entendiendo todo este contexto, mis hermanos, de que Él tenía todos esos beneficios, todos esos derechos por predicar, por ser un apóstol, Él se limitaba. Él se restringió Él mismo voluntariamente y dice, yo rechazo todo esto, yo no lo necesito, yo lo voy a hacer voluntariamente porque yo quiero que la mayoría de las personas, lo más que pueda, esas almas que se puedan salvar. Y entonces, mis hermanos, finalmente regresamos, damos el círculo y regresamos a esa lectura principal, a la lectura inicial, que es lo que leíamos, la última parte de todo ese discurso, donde Pablo dice, y está hablando de los atletas, dice él que los atletas compiten en un estadio. Imagino que todos nosotros pues, hemos visto algún tipo de deporte, ya sea fútbol, tenis, carreras, no sé, cualquier tipo de deporte, mis hermanos. Pero en este caso él está hablando, dice, los atletas compiten en un estadio, pues haciendo referencia quizás a las competiciones de ese tiempo, y nos dice que esos atletas están luchando por algo, un premio, y que aunque ese premio es corruptible, que no dura, que no es para siempre, dice, aunque ellos luchan por algo corruptible, algo que no dura, algo que no es para siempre, aún así luchan por ganar.
Vamos a leer nuevamente, mis hermanos. Dice eso en el versículo 25. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Entonces, mis hermanos, esos atletas, en su afán de ganar esa corona corruptible, en su afán de ser el número uno, dice, se abstienen de todo. Aquí es donde ya estamos viendo y estamos entendiendo el contexto de su discurso, de sus palabras. Él se está comparando, mis hermanos, a un atleta. Un atleta del mundo se prepara, se esfuerza, tiene un régimen, se cuida de qué come, tiene un régimen de ejercicio, busca dormir bien. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué hace un atleta? ¿Perdón? Se alimenta bien, mis hermanos. Dependiendo del deporte, obviamente, ¿verdad? Un atleta en el fútbol americano pues va a buscar ser rápido y fuerte. Un atleta en el fútbol soccer pues quizás va a buscar ser rápido y hábil con sus pies. Un atleta que corre pues, carreras nada más, pues es su fin es ser más rápido de lo que puede ser. Un atleta de básquetbol, ¿cuál va a ser su enfoque? Pues tener buena puntería. Cualquier tipo de atleta, mis hermanos, para llegar a ese nivel tan alto, se abstienen de muchísimas cosas. Y a eso es lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo, que él se estaba absteniendo voluntariamente de muchísimas cosas para poder él conseguir algo más noble, algo más importante. ¿Qué es lo que buscaba el apóstol? Dice, yo no corro como estos. Dice, yo no corro sin ninguna meta. Lo podemos ver en el versículo 26. Dice, así que yo, el apóstol, corro de esta manera corro, no como a cosa incierta. Pues quizás los atletas del mundo de ese tiempo pues se esforzaban, se limitaban, tenían esa templanza, ese autocontrol, esa disciplina de guardarse de toda cosa, toda acción que los impidiera a llegar a esa meta, que les impidiera tener forma física correctamente para poder esforzarse o mentalmente para poder esforzarse. Y él decía, así yo también corro como ellos, pero no corro como a cosa incierta, no corro como que, pues a ver si voy a ganar, o no sé ni para qué estoy corriendo. Él tenía bien claro por qué corría. Y sigue diciendo, dice, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. ¿Se han visto un boxeador, mis hermanos, cuando está practicando? Que luego empieza a tirar al aire. ¿Y a quién le está pegando? Pues a nadie. Dice, no peleo como al quien hiere al aire. Él tenía una meta. Dice, antes, ¿a qué le pego? El versículo 27. No hiero al aire, ¿hiero a qué? A mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Dice el apóstol, yo soy un atleta cristiano. Me comparo a esos atletas que corren, se cuidan de todas esas cosas que van a disminuir sus posibilidades de ganar ese premio, de ganar esa corona corruptible. Yo peleo por una corona incorruptible y no le pego al aire, yo hiero a mi cuerpo. ¿Qué estaba diciendo ahí? Lo pongo en servidumbre. ¿Qué no está practicando él mismo ese autocontrol? ¿Qué no se está cuidando él?
se está absteniendo voluntariamente de hábitos, de acciones que disminuirán sus posibilidades de ganar esa carrera? ¿Qué es algún ejemplo, mis hermanos, algún ejemplo de cosas de la vida que tenemos nosotros dificultad de controlar? Hay una compañía de Sabritas que su logo o no sé, su tema dice, en inglés dice, I bet you can't just have one. O sea, diciendo que te reto o te aseguro que no puedes comerte solo una sabrita, un chip. Cuando comemos un pan dulce que está bien rico, mis hermanos, con un cafecito, un chocolatito, nos acabamos el pan y ahí está otro al lado. Tenemos la voluntad propia de decir, uno es suficiente. ¿Con qué más batallamos nuestros hermanos y hermanas? Pues quiero estudiar la Biblia, pero apenas acaba de entrar mi show. Pues el show ya va a acabar, la Biblia pues aquí va a estar siempre. Mañana leo la Biblia. ¿Qué más? Quizás tengo sueño y no puedo controlar ese sueño. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Están pensando, verdad, ustedes? ¿Qué cosa luchamos en nuestra vida diaria? Quizás sea algo físico, o quizás sea algo espiritual, o quizás sea algo mental. Pero lo importante, mis hermanos, es que tenemos que entender que esta virtud, la templanza, el autocontrol, el abstenernos voluntariamente a ciertas cosas que nos dañan, y que como el apóstol dice, yo busco una corona incorruptible, que nunca se va a acabar, que nunca se va a morir. Esa corona es para siempre, la corona de vida. Él se comparaba a ese atleta cristiano. Y entonces al principio de este tema les preguntaba, levante su mano si usted es un atleta. Y ahora les hago la misma pregunta. Y nuestros hermanos en casita también, la pregunta es la misma. Ahora levante la mano si usted, hermano y hermana, se siente como un atleta cristiano, que hiere a su cuerpo, que pone a su propio cuerpo, como dice el apóstol, lo pongo en servidumbre. Yo no hago lo que mi cuerpo quiere, mi cuerpo hace lo que yo le digo. Levante su mano si se duerme pasado de la medianoche. Levante su mano si no come adecuadamente. Comemos más comida quizás chatarra que comida más saludable. No les dé pena, mis hermanos, no les dé pena. Ya nuestro hermano acá levantó la mano. ¿Qué otros hábitos, mis hermanos, dejamos que nuestro cuerpo nos controle a nosotros? Pero hablando también espiritualmente, ¿qué tal si, quizás más los jóvenes? Y no es por enfocarme nada más en los jóvenes o decir que hacemos algo mal, sino que quizás cuando estamos en la escuela nos invitan a salir, a ir a ver una película, a ir al parque o a hacer algo que nos va a traer felicidad, alegría, momentáneamente, pero dejamos de hacer por eso algo más. Quizás si en su casa tiene una sesión de estudio con su familia, pero mami, es que me están invitando mis amigos, pero vamos a estudiar. Pero es que casi no me invitan y la única vez que me invitan, no me dan permiso. Son ejemplos, mis hermanos, ¿verdad? Pero, dice el apóstol, yo me esfuerzo, como estos atletas se abstienen de todo porque tienen una meta. Él dice, yo también me abstengo de todas esas cosas, todos esos beneficios que él podía recibir.
Dice, yo me abstengo, yo pongo a mi propio cuerpo en servidumbre. ¿Por qué? Porque él entendía que cualquier desviación de esa carrera, cualquier tropiezo, dice, para no ser yo reprobado después de que les vengo a predicar a ustedes, yo mismo voy a tropezar, yo mismo voy a ser reprobado de esa carrera. Entonces, esa templanza, mis hermanos, esa virtud es muy, muy importante. Y vamos a ver 4 versículos más, mis hermanos, nada más para clarificar, para confirmar, mis hermanos, que qué tanto es la importancia del autocontrol y la disciplina para cada uno de nosotros. Primer versículo de los 4 que les digo que vamos a leer. Proverbios capítulo 16, verso 32. Hablando de ese autocontrol, de esa templanza, de esa disciplina, que obviamente para el atleta cristiano no solamente es algo espiritual, es algo también físico. Proverbios capítulo 16, verso 32. Y aquí vamos a hablar de cosas pues que son literales, mis hermanos, cosas físicas. Dice el verso 32, mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que es tardo para enojarse. ¿Qué virtud tiene esa persona? ¿Qué virtud exhibe esa persona que es tardo para enojarse, para la ira? La paciencia, el autocontrol. Se está deteniendo porque él sabe que la ira es algo malo, que la ira tiene consecuencias. Dice, es mejor esta persona que es tardo para la ira que alguien fuerte. Si les preguntaría, no sé, quizás a mis hermanitas jóvenes ya mayores, si alguien les diera a escoger, mira, este joven está bien fuerte, él te puede proteger, pero este otro joven pues está flaquito, está un poco débil, pero él es tardo para la ira. ¿Cuál escogerían? Pues el fuerte, ¿verdad? Para que me proteja, pues, ¿cómo cree mi hermano? Si el otro está bien flaquito. ¿Pero qué dice la Biblia? Mejor es el que tarde se aira que el fuerte. Y es más, sigue diciendo, y el que se enseñorea de su espíritu. ¿Qué es enseñorear? Es tomar control. El que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma toda una ciudad. ¿Sí estamos entendiendo, mis hermanos, ese valor de esa templanza, de ese autocontrol? Dice la Biblia que es muchísimo mejor tener esa virtud que todas las fuerzas del mundo. Vamos a leer otro. Versículo capítulo 25, perdón, Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios capítulo 25, verso 28. Proverbios 25, verso 28, dice de esta manera: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahorita, ¿cuál ciudad, mis hermanos, tiene muro? ¿Chicago tiene muro? No. ¿Qué otra ciudad de Estados Unidos tenga un muro? Pues ninguna. Pero está entendiendo el contexto, ¿verdad? En los tiempos antiguos, todas las ciudades tenían un muro. ¿Para qué? Para protegerse de cualquier persona que quisiera hacerle mal. Y dice que una ciudad, hablando en ese tiempo, una ciudad
que no tuviera muro, ¿cómo se iba a defender? No podía. Una ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Que no podemos controlar nuestro espíritu, no podemos controlar nuestros deseos carnales, no podemos controlar nuestra mente, no podemos controlar nuestra lengua. ¿Qué tal cuando viene alguien y nos dice, pss, pss, tengo un chisme, pero no le digas a nadie? Vamos a decir, no, no me digas, yo no quiero saber ningún chisme. ¿Así reaccionamos? ¿Por qué no me habías dicho antes? Sabes que me encanta el chisme. Dime, y no se lo voy a decir a nadie. Ok, nos cuentan el chisme y ¿qué es lo que hacemos? Decimos, de aquí no pasa. Voy a restringir voluntariamente, voy a decir, de aquí no pasa el chisme. ¿Y qué pasa cuando no podemos controlar nuestra lengua, como dice la Biblia, no? Pues pasamos el chisme a alguien más y a alguien más y se va pasando. El hombre, mis hermanos, dice, cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando no podemos controlar nada de nosotros, hablando físicamente, espiritualmente, mentalmente, nos está comparando como esta ciudad derrumbada y sin muro. Vamos a leer un versículo más, mis hermanos. Vamos el 3 de los 4 que les mencionaba. Ahora está en Proverbios capítulo 29, verso 11. Proverbios capítulo 29, verso 11. Dice de esta manera. Dice, el necio da suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin le sosiega. Pues ahora aquí nos está comparando, si es que actuamos así, mis hermanos, ahora nos está comparando como un necio. Primero dice que es mejor alguien que puede controlar su enojo, su ira, es mejor que un fuerte, muy bien. Y después dice, pues el que no pone rienda a su espíritu es como una ciudad derramada y sin muro. Y ahora nos dice, pues, si no podemos controlar nuestro espíritu, esa persona que da rienda suelta a su espíritu, no tiene esa templanza, no tiene ese autocontrol, es como un necio. Pero al contrario, si tenemos control de ese espíritu, dice, es como un sabio. Entonces estamos entendiendo, mis hermanos, todo el contexto y de la importancia que tiene ese autocontrol, esa templanza, esa virtud que nos habla de la Biblia y que podemos tomar de esta enseñanza del apóstol Pablo. Y el último versículo, mis hermanos, que les voy a dar en esta tarde, ya casi para finalizar, lo encontramos en Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Un segundito más para que lo encuentren. Santiago capítulo 1, verso 12 dice de esta manera: Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando sufrimos la tentación, mis hermanos? ¿A qué tentación se refiere? Pues cualquier tipo de tentación. Esas pruebas que recibimos que nos alejan pues del camino de Dios, que nos alejan de acercarnos más a la verdad. Pero como ese atleta, mis hermanos, esos atletas que se preparan, que tienen esa meta en mente, de que yo quiero lograr y quiero ser el mejor del mundo, o quiero ganar este premio, se sacrifican, porque saben que van a recibir una mejor recompensa, entonces sufren la tentación. ¿Cuáles tentaciones recibimos nosotros, mis hermanos? Hablando espiritualmente. Pues ya mencionaba algunas, ¿no? Pero hay muchísimas, mis hermanos, y cada uno de nosotros
tenemos diferentes tentaciones. Las tentaciones no son las mismas las que recibo yo, a las que recibe nuestra hermana Adela, a las que recibe nuestro hermano Arnulfo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes tentaciones. Sufrimos esas tentaciones, pero está en el autocontrol, en esa templanza de poder sufrirlas al modo de poder vencerlas, porque decimos, la voy a sufrir porque yo sé que después tendré una recompensa mejor. Porque al contrario, si nos llega la tentación y decimos, pues no pasa nada, no pasa nada, me quedo a ver 5 shows hasta las 3 de la madrugada y me voy a despertar temprano. Y llegan las 8 de la mañana y ¿cuál temprano, verdad? Y ya después andamos todos dormidos, con sueño. Ese es un ejemplo nada más simple. Pero cuando nos damos esa libertad de recibir esa felicidad momentánea, al no poder resistir esa tentación, pues entonces perdemos esa recompensa que teníamos después. Como ese atleta cristiano, mis hermanos, dice, porque cuando somos probados, recibiremos esa corona de vida, como ese atleta cristiano, como Pablo. Él decía, yo busco, yo peleo, yo corro por una corona incorruptible. Y esa es la corona de la vida. Entonces, mis hermanos y hermanas, para finalizar, en resumen, encontramos en esta historia, en 1 Corintios 9, hablando del atleta cristiano y pues de las cosas que el apóstol él mismo rechazaba. Encontramos en todo esto una hermosa enseñanza, que igual que a Pedro, todos nosotros debemos considerarnos como atletas cristianos, que debemos de tener esa templanza, ese autocontrol, esa disciplina, para poder entrenar nuestros cuerpos físicamente, pero también espiritualmente, también mentalmente, para rechazar voluntariamente, ahí está la clave, voluntariamente, porque todos podemos hacer algo, mis hermanos, por miedo, ¿o no? Todos podemos hacer algo por miedo, pero no muchos de nosotros podemos hacer algo voluntariamente. Porque si podemos rechazar, mis hermanos, si podemos rechazar voluntariamente esos hábitos y acciones que van a disminuir nuestras oportunidades de ganar esa carrera y de obtener esa corona de vida incorruptible, pues entonces, ¿qué va a pasar, nuestros hermanos? Debemos de lograr rechazar eso voluntariamente, y si logramos hacer eso, lograremos vencer toda esa tentación, como dice Santiago 1:12, cuando fuéremos probados, bienaventurados vamos a ser cuando suframos esa tentación. Y nada nos va a detener, nos va a tropezar, nos va a desviar de esa carrera, y lograremos entonces todos ser ganadores de esa corona incorruptible. Esa es la virtud, mis hermanos, la templanza, el autocontrol. Queremos ser como Pablo, que decía, yo tengo todos estos beneficios, pero todos los rechazo, no los necesito. Voluntariamente voy a hablar de la palabra de Dios, porque yo peleo, yo busco, yo lucho en otra carrera, no como estos atletas. Yo busco algo más, algo que dure para siempre, una corona de vida. Y entonces, ¿cuál corona buscamos nosotros, nuestros hermanos? Ahí está la clave. ¿Cuál corona buscamos? Porque si decimos que buscamos una corona corruptible, pues quizás sí nos vamos a esforzar. Y les voy a dar un ejemplo también, que se me vino a la mente. Nuestros hermanitos jóvenes de Chicago, y también, bueno, como dice Pablo, no es por ensalzarnos. Él decía, no digo esto para que me vanaglorie. Pero nuestros hermanitos de Chicago, los jóvenes, si recuerdan, cuando fuimos a California, al convivio juvenil
Nacional de California, llevábamos un canto para la competición de alabanza. Era pues la competencia del canto, de ese convivio nacional. Y había un día, mis hermanos, que estábamos pues todos los jóvenes en el hotel, era pues unas horas de descanso, y en el hotel había una piscina. Y pues estando en California pues estaba calientito, daban ganas, mis hermanos, de irnos todos a la piscina a divertirnos. No teníamos ninguna otra cosa que hacer, era libre de ese tiempo. Y la mayoría de jóvenes, ¿qué hicieron? No de nosotros, pero la mayoría de los otros jóvenes, para la piscina. Y se escuchaban que estaban teniendo como dicen en inglés, the time of their lives, ¿no? Divirtiéndose. Diversión sana, obviamente. Pero nosotros teníamos un plan, teníamos un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Hablando de esa alabanza que habíamos preparado. Que no sentíamos que estaba 100% así firme esa alabanza. Teníamos miedo. ¿Qué tal si nos equivocamos? Aquí nos falta. Tenemos que practicar. Pero ¿cómo vamos a practicar? No, ni tenemos instrumentos aquí en el hotel. Teníamos esa meta, mis hermanos, de dar una alabanza, pues primeramente para honra y gloria de nuestro Dios, pero también, pues sí, obviamente teníamos esa meta de ganar. Queríamos ganar ese concurso. ¿Y qué hicimos? Llamamos a un hermano y les dijimos, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la localidad de la iglesia que está más cerca de aquí del hotel? Pues aquí a unos 10 minutos. ¿Nos puede llevar? Y dice, pues sí, yo tengo llave. ¿Para qué? Es que queremos practicar el canto. Pues tuve que llamar, pedir permiso del encargado, nos dieron permiso. Nos fuimos todos los jóvenes, como no me acuerdo en cuántos carros íbamos. Pero tuvimos que pasar por donde estaban todos en la alberca. Y vénganse. Ahorita regresamos, vamos a hacer algo. Y mis hermanos fuimos a esa localidad, a esa iglesia. Practicamos, no me acuerdo, una media hora, 45 minutos, hasta que nos sentíamos ya firmes, porque teníamos esa meta. Nos restringimos voluntariamente, todos dijimos sí, queremos mejor ir a practicar el canto para hacer un buen trabajo, y después venimos a la diversión. Eso puede esperar. Y pues gracias a Dios, mis hermanos, pues con nervios y todo pasamos a entonar esa alabanza cuando fue tiempo y ganamos el primer lugar. Y nuevamente no lo digo para ensalzarnos, sino que es un ejemplo que los propios jóvenes vivieron, que a lo mejor en ese momento, mis hermanos, no lo pensaron de esta manera, de que me voy a sacrificar un momento de diversión propia para poder ofrecerle algo mejor a Dios. Y así, mis hermanos, es que tenemos que pensar de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Tenemos ese autocontrol, tenemos esa templanza para poder, como les decía, restringir esos hábitos, esas acciones que van a disminuir nuestra oportunidad de ganar esa corona de vida. Los dejo, mis hermanos, con ese pensamiento, con esa reflexión para cada uno de ustedes, y obviamente para mí también. Y espero, mis hermanos, que Dios nos siga llenando de bendiciones, de sabiduría, inteligencia, y que pues nos cuide siempre a todos. Paz a vosotros.